misma, Señor, seas tú tocándonos, Padre Santo, con ella, transformándonos día a día, que no nos aburramos, Señor, de tu palabra, de tus mensajes, porque en ellos hay vida eterna, Señor, en ellos hay esperanza, en ellos hay ánimo, hay fortaleza, hay edificación, Señor, hay restauración, hay sanidad en tu palabra. Que podamos ver, Señor, tantos beneficios en tu palabra, que no la vemos como algo aburrido, como algo que nos regaña, que nos corrija cada rato, sino que veamos, Señor, esos múltiples beneficios de tu palabra, tantas bondades que tú tienes, tantas promesas, Señor, tantos ejemplos de vida en ella, Padre Santo, porque es nuestro manual de vida, Señor. Te damos gracias por tu palabra, que seas tú tocando nuestro corazón y que sea esa palabra enviada a cada uno de nosotros conforme a nuestra necesidad, a la necesidad de tu iglesia. Y la bendecimos en el nombre de Jesús, porque es tu santa palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, doy gracias a Dios porque fueron abiertos sus ojos, hermanas. Dios les bendiga en esta mañana, Dios les guarde. A todos los santos, hermanos y visitas que están aquí en esta mañana, amén. Gloria a Jesús. En esta mañana usted y yo venimos con un propósito. ¿Cuál sería? Independientemente de escuchar la palabra de Dios, ¿a qué más venimos? Adorar al Señor. Gloria a Jesús. En esta mañana vamos a aprender algo sobre la vida de un personaje que se llamaba Ezequías. Yo les invito a abrir sus Biblias en el segundo libro de Reyes, capítulo 19. Gloria a Dios. Capítulo 19, vamos a estar allí leyendo la palabra del Señor. Dice la palabra, y puesto en pie Jesús leyó. Yo les invito a colocarse sobre sus pies, voy a incomodarlos por un momento. Segundo libro de Reyes, capítulo 19. Vamos a leer los versículos, vamos a leer los antifonal, vamos a leer el verso 14, el verso 15. Luego leemos el verso 17, hasta el verso 19, y luego nos vamos al verso 32 hasta el verso 36. Amén. Leo la palabra del Señor bajo la dirección de su Santo Espíritu en el versículo 14. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Hoy el verso 17, luego usted lee el 18. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras. Ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos. Te ruego de su mano para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Vamos a leer el verso 32. Lean el 32. Por tanto, por el mismo camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento a los sirios a 185,000, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo eran cuerpos de muertos.
Pueden sentarse dando gloria a Dios en esta mañana, creyendo, oh Dios, que tú cumplirás el propósito por el cual tú le envías. Dios, declarando este pueblo tierra buena, tierra que dará fruto al 100%. Gloria al Señor. En esta mañana hay una enseñanza titulada Buscando el refugio en Dios, ¿sí? Usted y yo en esta mañana no tan solamente venimos a adorarle. Cada uno de ustedes tenemos una circunstancia, y es que nosotros somos unos necesitados de Dios. Sí, eso lo debemos tener bien claro. Somos unos necesitados de Dios. Entonces, en estos tiempos de angustia, el mejor refugio es Dios. Y miramos día tras día, los días son más malos. Y los hijos de Dios vamos a estar más queriendo ser oprimidos. ¿Sí? ¿Dónde nos estamos refugiando? ¿A dónde estamos nosotros yendo en este momento de dificultad? ¿Sí? Y miramos a este hombre que había recibido, ¿verdad?, unas cartas no muy amistosas, unas cartas amenazadoras. Entonces, refugio, que significa la protección o amparo de una persona que se encuentra de una u otra manera en peligro, ¿sí? Y en el refugio vamos a encontrar amparo, protección, ¿sí? Entonces, en esta mañana, en el verso 19, dice: ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Y necesitamos en este tiempo, la iglesia del Señor, mostrar a Cristo en nosotros. Necesitamos en estos tiempos mostrar que Dios está con nosotros, no a nuestra manera, sino en la forma en que Dios quiera manifestarse en nosotros. ¿Ven? Ezequías fue el 13º rey de Judá, a pesar de haber sido hijo de un rey muy malo, muy perverso, ¿verdad? Rey Acaz, muy malo, y fue uno de los más piadosos y distinguidos reyes de Judá. Tenía, comenzando pues la lectura del libro de Reyes, cuando comenzó a reinar, reinó, dice que tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y duró 29 años reinando sobre Judá. Entonces, este hombre con unas características en su personalidad, ¿verdad? Un gran estratega militar, era un hombre que era un diseñador de armas, era una persona un literato, tenía conocimiento, ¿verdad?, de muchas cosas por la posición en que estaba y por las culturas que en ese momento le rodeaban. Pero al final vamos a mirar las cosas que nos enseñan la vida de Ezequías a nuestras vidas. Y algo muy importante es que, sobre todo conocimiento y sobre todo diestro, que él era temeroso de Dios, es lo que vamos a resaltar, ¿sí? Porque si no hay temor de Dios en nuestros corazones, simplemente estamos perdidos, ¿verdad? El registro bíblico nos ha preservado 2 de sus grandes oraciones y nos muestran la respuesta que Dios le dio a este hombre. Pero hoy solamente vamos a hablar de esta, cuando este hombre fue amenazado, y luego la segunda oración que él hace, que también nos registra la Biblia, es cuando él le pide a Dios largura de años, ¿verdad? Cuando Dios le dijo que ya iba a morir, y él le rogó a Dios y Dios le dio respuesta. Pero en esta mañana no vamos a hablar de esa parte, sino de la respuesta que el Señor le dio a Ezequías a través del profeta Isaías en una de sus oraciones que hizo al Dios eterno, ¿verdad? Cuando fue amenazado por este hombre Senaquerib. Entonces vemos primeramente en el verso 14 al 19, dice la palabra del Señor: y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió ¿a dónde?
Subió a la casa de Jehová. Subió al templo, ¿a qué? A orar. Subió al templo a orar. El episodio se registra en el versículo 14. Luego en el 16 tiene mucho más parecido con el de Ana. ¿Sí se acuerdan de Ana? Ana, la esposa de Elcana, la madre de quién? Del profeta Samuel, ¿verdad? Es una oración donde ellos desbordan su alma, tienen una plena confianza de que Dios dará respuesta, pero hay algo importante. ¿En qué condición se encontraban ellos? Se encontraban en angustia, estaban angustiados. Hacemos un paralelo entre esas dos vidas, entre esos dos tipos de oraciones, ¿verdad? Vamos al templo a orar. ¿A qué venimos al templo? A orar. ¿Y por qué no hacerlo en la casa? Como un hermano me dijo, que para qué los cultos en la iglesia si lo que la Biblia está diciendo es que yo cierre la puerta de mi cuarto y ore a mi Padre que está en el cielo. Pero a mí la Biblia me enseña, Jesús, ¿a dónde iba? Y al monte, a solas, ¿verdad? Estamos hablando de una oración íntima con Dios y esa oración que hacemos a nivel congregacional. Cuando nos unimos como un solo hombre y una sola voz, clamando al Dios eterno con un solo propósito, y es encontrar respuestas en Dios. Entonces, el llamado que Dios nos hace es, vamos a orar ¿a dónde? Vimos respuestas después de aquella oración cuando fuimos convocados el día sábado, después de lo que aconteció aquí en Barranquilla. Hemos visto respuesta a esa oración de esa mañana de desayuno que duramos, se nos fue el tiempo y nos tomó aquí la 1:30 de la tarde, orando, intercediendo. Fue una oración que no cesó, fue de horas y horas que se hizo esa mañana acá en el templo. ¿Hubo respuesta? Pregunto yo. ¿Hubo respuesta? Entonces, ¿hay o no hay respuesta cuando nosotros venimos al templo a orar? ¿Por qué entonces los cultos de oración son tan ignorados? Este viernes me sobra una sola mano para los que asistimos al culto de oración. Este hombre va a la casa del Señor angustiado por causa de esto que han dicho, que vienen a atentar contra ellos, que los van a sitiar. Y vemos esa mujer allá en 1 Samuel 1, ¿verdad? En el capítulo 1, del 9 al 18, nos narra toda esa situación que vivió Ana, orándola a Dios, rogándola a Dios, ofreciéndola a Dios, ¿verdad? Esa oración sincera, entre otras cosas. No es una oración mecánica aprendida, sino es una oración que sale de lo más profundo de nuestras entrañas, de nuestro neuma, de nuestro espíritu. Y es algo que nosotros debemos tomar como ejemplo, tanto en el caso de Ana como en el de Ezequías, ¿verdad? Resaltan 5 puntos importantes. El primero, que ellos eran piadosos. ¿Qué es ser piadosos? ¿Quién me dice en esta mañana qué es ser piadosos? Hermano Miguel, ¿qué es ser piadoso? Nuestra compasión, nuestra pena, ¿verdad? Por desgracia o el sufrimiento hacia los demás y hacia nosotros mismos. Eso es ser piadoso. Tener piedad, ¿verdad? Sentir esa pena, esa compasión por otro. ¿Estamos nosotros siendo piadosos con el mundo? ¿Estamos siendo nosotros piadosos con los mismos hermanos de la congregación? ¿Sí? Eran 2 personas piadosas. Pasaron por una crisis de angustia. Ambos estaban en angustia. Ana por su esterilidad y este hombre por la amenaza que recibió. ¿Sí? Se dirigieron hacia dónde ambos? Hacia la casa del Señor en busca de refugio, en busca de amparo. Oraron, otra de las cosas es que
oraron fervientemente. ¿Oramos qué? Debemos orar fervientemente. ¿Y qué es fervientemente, hermano Dani? Fervientemente es con sinceridad, con corazón realmente confiado en que Dios responde y escucha las oraciones. Amén. Con esa confianza, con esa convicción, que cuando terminemos de decir amén al salir de aquí, ¿será que Dios irá a responder? Sí, la duda siempre va a querer venir a apagarnos. Y como quinto punto a resaltar es que ambos recibieron respuesta de Dios. Ana, ¿recibió respuesta? Sí. Recibió respuesta, ¿verdad? Entonces la piedad no nos exime a nosotros de las circunstancias adversas. El hecho de que usted y yo somos cristianos, que seamos piadosos, no significa que usted y yo no entremos en angustia. Lo que no debemos dejar es que la angustia nos aleje de Dios, sino que la angustia nos acerque más a Dios. Si muchos en momentos de angustia, en vez de acercarse, se alejan de Dios porque Dios permitió que entraras en angustia. No. Yo debo acercarme al Señor. ¿Sí? Cuando estas circunstancias de angustia surjan, lo mejor que uno puede hacer es ir a la casa del Señor. Uno no es autosuficiente. No importa que Dios te use tremendamente, no importa que Dios te dé unos mensajes impresionantes, no importa que Dios te use milagros. Ninguno de ustedes ni yo somos autosuficientes para resolver las circunstancias adversas y angustiosas que muchas veces vienen a nuestras vidas. Pero muchas veces callamos el problema. Muchas veces decimos, no, yo le estoy orando a Dios. Pero muchas veces Dios necesita sacarnos del entorno donde estamos y hablar a nuestras vidas. Porque queremos es nada más que Dios nos hable a nosotros, pero es que resulta que Dios tiene vasijas en donde Él también nos va a hablar, respaldada por su palabra. Amén. Entonces lo primero que debemos hacer es correr, ¿a dónde? A la casa de Dios, a orar, a clamar fervientemente. Entonces, lo que hizo Ezequías con estas cartas amenazantes que lo envió el general del ejército de Sennacherib, llamado Rabsaces, así es. Rabsaces. Bueno, suena así como un trabalengua. Solicitó la salvación de Jehová. Lo encontramos en el verso 17 al verso 19, de ahí mismo del capítulo 19. Dice la palabra del Señor: es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso lo destruyeron. Ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Consideramos 5 acciones, y considero 5 acciones de Ezequías al recibir las cartas, unas cartas blasfemas de Rabsaces. Tomó las cartas de los embajadores. Ezequías no trató de ignorar la grave situación que se le llegó, ¿verdad? ¿Cuánto muchas veces nos llega un recibo? ¿Cuánto nos llega a nosotros de pronto una situación? Nos llega algún documento que no queremos ni siquiera leerlo y mejor lo escondemos. Como tratar de evadir la situación. Pero no, este rey, ¿qué hizo? No ignoró lo grave de la situación en que se encontraba. Luego las cartas las leyó para saber exactamente el contenido de ellas, qué contenían esas cartas, ¿verdad?
de manera, se informaba exactamente lo que pensaba hacer el ejército invasor y le daba la oportunidad para decidir qué hacer, si rendirse. Muchas veces nos hemos encontrado en situaciones en donde como que en la espada y la pared. ¿Qué hacemos? No tenemos la respuesta. Nos encontramos impotentes, no sabemos qué hacer. Pero este hombre se supo qué hacer, dice la palabra, que subió a la casa de Jehová, ¿verdad? Lo más lógico es que un rey en esta situación lo primero que hubiese hecho en su estado mayor es determinar, ¿verdad?, a todo ese grupo de personas con conocimiento en guerra, reunirlos y a ver qué opinaban ellos, qué se hacía, no. Lo primero que él hizo fue ir ¿a dónde? A la casa del Señor. Tuvo prioridad de hablar con Dios. Usted y yo, antes de tomar decisiones, debemos tomar primeramente la prioridad para que Dios nos guíe. Muchas veces queremos que Dios sea el que nos diga, sí, haz esto, haz lo otro. No. Dios en tu corazón va a hablar a tu vida. Dios te va a guiar porque Dios sabe lo que a usted y a mí nos conviene. La palabra dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal para con nosotros. Por lo tanto, nosotros conocer la voluntad de Dios, ¿verdad? Es esa oración que debemos de hacer, es una oración de consagración, es aquella la cual yo le traigo a Dios, ¿para qué? Para que Él me guíe a tomar una decisión correcta, me dé una respuesta a la cual yo estoy necesitando que Él me la dé. Dice que extendió las cartas delante de Jehová. Ezequías, yo me imagino esa escena, Ezequías llegando al templo, a la casa de Dios, a orar, y le dijo, mire Señor, se la puso a Dios, no porque Dios no supiese qué decía ahí. Dios sabía qué decían las cartas, pero hay que vemos una acción de confianza, ¿sí? Es como llegar de la hermana Consuela y decir, mira hermana Consuela, el recibo que me llegó y no tengo de dónde. Sí, es una confianza, es decir, mira, ve, no sé qué hacer. No sé qué hacer. Y él viene y le presenta esas cartas al Señor. Y aquí le voy a decir algo que muchas veces yo puse en práctica y he puesto en práctica eso. Y hay momentos que llegó un momento en mi vida cuando me sentí tan sola. Yo dije, wow, Señor, o sea, tú eres todo en mi vida, pero no tengo a mis hijas, no tengo a mi esposo sirviéndote y adorándote como yo anhelo que lo hagan. Y cierto día, cualquier día me soñé yo sola y coloqué 4 sillas, y la silla de cada una de mis hijas, la de mi esposo y otra más. Y yo le dije al Espíritu Santo, mira, siéntate aquí. Y comencé a orar. Y comencé a hacer ese altar familiar yo sola, con ellos, orando en fe. Para cualquiera era un acto de locura. No fue al día siguiente, no fue al mes siguiente, no fue al año siguiente, pasaron muchos años cuando yo he visto respuesta en Dios. Amén. Todo tiene un proceso y no todas las veces vamos a encontrar una respuesta inmediata, instantánea en Dios. Dios sabe que es prioridad para nosotros. Dios sabe qué es lo que conviene y en qué momento se debe de hacer. Amén. Gloria al Señor. Entonces oró delante de Jehová, verso 16 al 19, ¿verdad? Lo acabamos de leer. Se puede resumir en 2 puntos. Primero, pidió salvación de mano de ¿quién? De sus enemigos. Lo primero que él hizo fue pedirle la salvación. Y lo segundo, que de esa manera Dios fuera glorificado entre las naciones del mundo como el único Dios. La exaltación a Dios en medio de su oración. Que todo el mundo sepa quién es Dios. Que todo el mundo sepa quién es Jehová, nuestro Dios. Amén, iglesia. Que el mundo sepa quién es Jesucristo. Que Él está con nosotros.
Cuando el pueblo se unió en Colombia, marchas, y se unieron, ¿verdad? Hubo un impacto. ¿Se vio? ¿Se sintió? Pero ahí, hasta ahí. ¿Por qué? Porque no hemos sido perseverantes. Porque cada quien tira para su lado. Y así no puede ser. Tenemos que tener un solo objetivo, y es ir al reino de los cielos, ser arrebatados juntamente con Cristo, estar sentados en esos lugares celestiales. Entonces encontramos que Dios le responde por medio de ¿quién? De Isaías, en el capítulo 19, verso 32 y 34, asegurándole que Jerusalén no sería invadida, ¿verdad? Del verso 32 en adelante dice: por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino, volverá y no entrará a esta ciudad. ¿Dice quién? Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla. ¿Por amor a quién? ¿Y por amor a quién? Cumplimiento de su promesa. Dios se mantiene fiel a su palabra. Cuando Dios habla, hermano, créale que así es. Eso se va a cumplir. Con el versículo 20 empieza la respuesta a la oración de Ezequías. A partir del verso 20 vamos a encontrar la respuesta de Dios. Comienza la oración de Ezequías. Las razones que tuvo el Señor para contestarles tan ampliamente fueron seguidas. Porque Dios escuchó la oración de un hombre justo, de un hombre recto. Vámonos al Salmo 18, verso 2. Y el Salmo 32, verso 7. ¿Quién encontró el Salmo 18, 2? ¿Qué dice, hermana Cindy? Jehová, roca mía, castillo mío, y libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Amén. Salmo 32, 7. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación, me rodearás. Con cánticos de liberación. En medio de nuestra angustia, ¿verdad? Dios nos va a librar. Y esto lo está diciendo alguien que padeció de angustia y que vio la mano de Dios y su misericordia. La soberbia de Sennacherib fue tal que blasfemó contra Jehová por medio de sus emisarios. Por eso Dios le mandó a decir por medio de Isaías: no temas. Segundo libro de Reyes, capítulo 19, ahí mismo, verso 6. Dice el Señor, Isaías le respondió así: diréis a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales han blasfemado los siervos del rey de Asiria, cuando vinieron a atentar contra ellos. Pero sabemos que Dios no le agradó que lo compararan con los dioses de otros pueblos. Dios no comparte su gloria con nadie. Que había sido conquistado por Asiria. En Segunda de Reyes, ahí mismo en el verso 12, dice: ¿acaso libraron sus dioses las naciones de mis padres? Destruyeron, esto es, Gozán, Harán, Rezep y los hijos de Edén que estaban en Telsar. Es una confrontación que se está haciendo. ¿Dónde estamos nosotros depositando nuestra confianza? ¿A quién estamos viendo nosotros en medio de nuestras angustias? Si a nuestros propios, aún nuestros sentimientos son enemigos
para nuestra fe muchas veces. Nos desvían del propósito de Dios. En un acto de sentimentalismo podemos fallarle a Dios, como muchos hombres de Dios lo hicieron. Fueron atraídos, fueron seducidos y se dejaron llevar por eso. Y nosotros debemos tener bien claro de que Dios le había hecho una promesa a David y que el cumplimiento en medio de estas circunstancias amenazadoras, esa palabra se iba a cumplir. ¿Cuántos creen que el Señor viene otra vez? ¿Estamos nosotros defendiendo esa causa? ¿Estamos nosotros verdaderamente anhelando la venida del Señor? ¿Estamos amando nosotros la venida del Señor Jesucristo? David había sido conforme al corazón de Dios. Eso está en 1 Samuel, capítulo 13, verso 14. David, 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. ¿Quién lo encontró? Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Quien había convertido, ¿verdad, David, a Jerusalén y la capital de la nación de Dios, protegía a Jerusalén. Dios es propicio. Ni usted ni yo somos imprescindibles en la obra de Dios. Dios siempre va a tener a alguien reservado para cumplir sus propósitos. Este rey Saúl no hizo conforme Dios le mandó, sino conforme él quiso. Dios fue propicio, ¿verdad? Pero resalta de que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, dentro de las respuestas que Dios le da a Ezequías también, le aseguró no tan solamente, ¿verdad?, librarla, sino ampararla, que fuera una ciudad amparada. Lo que dice en el verso 34 de allí de capítulo 19, dice: porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a quien, a mí mismo, por amor a David, mi siervo. Nuevamente, ¿verdad?, reafirma la promesa que Dios, de la cual habló allá en 1 Samuel. Una reafirmación del cumplimiento de su palabra, pese a las circunstancias que ellos en esos momentos están viviendo. Estamos viviendo tiempos terribles, tiempos peligrosos. Entonces, eso nos dice que es cierto y es verdad que el Señor vendrá por nosotros. Pero para eso usted y yo tenemos que provocar su venida, extendiendo el reino de los cielos. ¿Sí? En medio de la meditación de esta palabra y con el lema que se inició este año, el heme aquí, y yo le decía al Señor: tú has venido de una manera consecutiva, has venido en una secuencia de mensajes que han venido. Yo empiezo a meditar en lo que Dios ha venido hablando desde que comenzó el año, a través de cada uno de los que aquí han llevado la palabra del Señor, el mensaje del Señor. El viernes, cuando nuestra hermana Cindy predicó y testificaba, yo decía, o sea, ahí hay una confirmación de lo que Dios está hablando. O sea, no estamos teniendo la confianza que Dios quiere que nosotros tengamos en Él. No estamos teniendo la dependencia total que Dios quiere que nosotros tengamos con Él. No estamos teniendo esa intimidad sincera con Dios como la que Él nos está anhelando, ¿sí?, para que nosotros podamos decir: heme aquí. Y para nosotros poder decirle: heme aquí, Señor, debe haber una disposición de que nazca de nuestro corazón. No es una competencia, no es quien más gane almas para Cristo, no es lo que estoy haciendo le está agradando a Dios. O sea, digo, miremos en nuestras manos dónde está el fruto.
¿Sí? Nos miramos nuestras manos, Señor, ¿dónde está el fruto que yo voy a presentarte? ¿Dónde está? ¿Dónde están los frutos? ¿Dónde está lo que yo me gané para ti? ¿Dónde están los discípulos? ¿Dónde están? Entonces, es un tiempo en que Dios nos está llamando a que tenemos que ser más fervientes en la oración. Tenemos que ser más continuos en la oración. Tenemos que tener más búsqueda con Dios. Tenemos que sacar el tiempo, el momento. Yo conocí a un pastor, fue pastor mientras estuve en la etapa de gestación de mi hija Angeli, por motivos de salud. No, tuve que cambiarme de congregación por ese periodo de tiempo, porque no quise dejar de congregarme. Y este pastor trabajaba. Y yo decía, pero ¿cómo así que ese pastor trabaja y la obra y cómo hace? Y él venía de hacer turnos de amanecida y ahí estaba en los ayunos. Y él venía a las 6 de la tarde y ahí estaban los cultos de la semana. Y para mí él fue un ejemplo de vida. Y yo dije, sí se puede. Y yo veía que él llegaba a veces cansado y él iba a la oficina y cuando salía yo lo veía como cuando uno se baña y sale todo fresquecito. Y pude entender que Dios estaba con él, de que Dios tenía un propósito en su vida. Él me dijo, yo me hice un compromiso antes de estar con el Señor. Y yo estoy comprometido con Dios, cumpliéndole en la obra y estoy también cumpliendo con mi familia. Porque tenía todos sus hijos en la universidad. Y obviamente la congregación no le iba a dar todo ese sustento. Pero fue un ejemplo de vida para mí. Yo digo, gracias a Dios por la vida del pastor Libardo, porque fue un ejemplo de vida para mí, para todos los que se congregan allí. Y digo, todo es un esfuerzo y todo es tener claro quién es Dios en nuestras vidas. ¿Quién es Él? ¿Qué posición tiene Dios en nosotros? Entonces Dios asegura a Jerusalén que serían parados. Entonces, muchas veces, no sé si algún día usted haya experimentado eso, de que en ese momento de angustia usted haya corrido a los pies del Señor y haya encontrado respuesta. Y si su respuesta es sí, ¿por qué lo dejas de hacer? ¿Por qué el Señor había permitido que 46,000 ciudades del reino de Judá hubiesen caído bajo la invasión de Asiria y que más de 200,000 judíos del mismo reino hubiesen sido llevados en cautiverio a Asiria? Dios estaba ofreciendo una protección tan particular para Jerusalén. La respuesta, ¿cuál es? Son varias respuestas. La primera es que ignoramos si aquellos que se habían vuelto a los dioses paganos, de haber sido así, entonces el Señor permitió aquella invasión como un castigo a su infidelidad. Son hipótesis, ¿no? El hecho de que Dios le haya dado el valor extremo a la oración de este rey nos dice que la piedad de los líderes es fundamental para el bienestar de las instituciones que representan. Y no tan solamente estamos hablando de un liderazgo locativo, a nivel de iglesia local, de ser líderes, no. ¿De quién soy yo en mi casa? ¿Soy mamá? ¿Soy papá? ¿Estoy yo dando muestra de intercesión, de búsqueda? ¿Estoy dando yo muestras de piedad? ¿Sí? Para el bienestar de los míos, porque este rey estaba clamando para beneficiarse él, toda una nación. Y yo esta mañana meditaba y le decía, Señor, mi oración por Colombia va a surgir efecto. No sé la tuya, digo, pero mi convicción es, Señor, de hoy en adelante mi oración por Colombia va a hacer efecto. Un solo hombre se fue a tu presencia y cambió la circunstancia de una nación. Entonces no es tan solamente en la iglesia unida
unida es cuando yo entro en esa unidad con Dios. La iglesia va a entrar en unidad, porque va a entender el propósito de Dios, que es un bien común, es para todos. Jerusalén era la residencia del profeta Isaías y Miqueas, y de este rey, quienes indudablemente también se encontraban intercediendo por una ciudad santa. No tan solamente era la oración de Ezequías, encontramos la oración de estos profetas, más los otros que también en su intimidad oraron a Dios por esta nación. Y encontraron respuesta. ¿Será que Dios puede hacer algo en esta nación Colombia? En Jerusalén se encontraba el templo. Mientras los sacerdotes y los levitas ministraban santamente a Dios, Dios honraba sus servicios. Dios honra los servicios. Dios se glorifica en las vidas. Algo tiene que acontecer cuando Dios se manifiesta, cuando es invocado su nombre. Algo tiene que pasar. Aunque no sea algo que wow, que no. En la vida, estoy hablando en nuestra vida personal con Dios. Un efecto tiene que surgir cuando usted y yo nos congregamos aquí. Algo tiene que surgir en nuestras vidas. O es hambre de Dios, o es más búsqueda, o es simplemente una apatía a las cosas del Señor. ¿Qué tan cerca estamos de Dios? ¿Qué tan cerca estamos para que el cumplimiento de las promesas que Dios te ha dado a ti y ha dado a mi vida se cumplan? ¿He colaborado yo con mi pan? ¿He hecho yo mi parte? Dios no es que necesite ayuda, pero en nosotros debe haber ¿qué? Una disposición en nuestro corazón. Entonces se cumple la promesa divina en el verso 35 al 37 de lo que Dios prometió, ¿verdad? Dios destruye el ejército asirio. Empieza con unas palabras que revelan la seriedad que contenían las profecías de Isaías. Y aconteció que aquella misma noche, ¿cuál noche? ¿Cuál fue esa noche? En que Ezequías recibió el mensaje y fue a orar, ¿verdad? Esta oración la encontramos allá en Segunda de Crónicas, capítulo 32, verso 21. Y en el libro del profeta Isaías, capítulo 37. Se me escapa el versículo. Voy a mirar Isaías. Alguien que me busque en Segunda de Crónicas 32, 21. Este es el registro que quedó. La destrucción del ejército asirio se registra en estos tres textos. Isaías 37 y Segunda de Crónicas 32, 21. Quien haya encontrado Segunda de Crónicas puede leerlo. ¿Qué dice, hermano Dani? El verso 36 del capítulo 37 del libro del profeta Isaías. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios, y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpo de muertos. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue e hizo morar en Nínive. Aconteció que mientras adoraban en el templo de Nisroch sus hijos, Adrammelech y Sarecer, le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esarcadón su hijo. Dice que el ángel de Jehová mató ¿a quién? A 185,000. ¿Y quiénes fueron los que se levantaron al día siguiente y vieron el campamento lleno de muertos? El remanente del ejército invasor del cual Dios tuvo misericordia, que no los mató.
hasta este señor, ¿cómo es que se llama? Sennacherib. Sennacherib regresa a Nínive derrotado, ¿verdad? Como se indicó, quedó un remanente del cual Dios tuvo misericordia, ¿verdad? Algunos eruditos dicen que la razón por la cual Dios dejó con vida a algunos, incluyendo al mismo Sennacherib, fue para que dieran testimonio de lo que Dios había hecho. Y si usted comienza a mirar la historia universal, Dios siempre deja a alguien con vida para que testifique. ¿Sí? Usted mira a la luz de la palabra, como en el caso de Job, siempre quedaba alguien que viniera a avisar. ¿Sí? Dios siempre va a guardar un remanente para testificar. Amén. No todos van a perecer. Dios siempre va a guardar, ¿verdad? De quien Él tiene misericordia. Entonces, muchos de ellos tuvieron que confesar y decir lo que estaba o lo que aconteció esa noche allí. Entonces, vemos que este rey volvió a Nínive y más nunca se le dio por venirse a meter con ellos. Se le acabó. ¿Cómo diríamos nosotros? ¿Se le acabó qué? Se aquietó. El Señor le dio su tate quieto. ¿Sí? ¿Será que Dios le puede dar su tate quieto a quienes atentan contra esta nación Colombia? Si la oración de este hombre surgió efecto, y si le encimamos la oración de Isaías y de todos los profetas de esa época, y más los sacerdotes, ahora si nosotros como hijos de Dios nos uniésemos. Las enseñanzas que nos deja Ezequías, ya para terminar. Ezequías pudo superar el pésimo ambiente hogareño en el cual creció. No importa cuál es su origen, de qué familia vienes. Lo importante es que tú aprecies en tu corazón quién es Dios. No importa la fama, la buena, la mala, la regular que tenga su familia. Y aquí la importancia de la EMI, de la Escuela Misionera Infantil en Colombia. Y ellos tienen un énfasis. Los niños no son el futuro, los niños son el presente de esta nación. Y allí en la Escuela Misionera nos enseñan a hacer células de niños, cultos de niños, únicamente de niños. Y yo he conocido iglesias en mi barrio, hay una, se llama Rema, donde son puros niños, eran puros niños. Y luego encontramos que los padres de estos niños a este tiempo, ya llevamos 18 años de estar allí en ese barrio, a este tiempo muchos padres de esos niños que se congregaban están sirviéndole al Señor. Y la gente se burlaba porque eran puros niños. Cuando yo fui al Meta, que nos metimos allí a la entrada de la selva en el Guaviare, que subíamos a las montañas de la Macarena y donde entraban esos niños, bajaban a los cultos, la guerrilla no dejaba bajar. No dejaba bajar a los adultos a los cultos, solamente niños. Solamente niños. Y yo me hice una pregunta, yo dije, Señor, ¿y por qué puros niños? Y luego esa misma noche, cuando yo me hago esa pregunta, que llegamos al lugar, que estuvimos con ellos todo ese día, porque entre otras cosas no hay límite de tiempo, desde las 8 de la mañana que llegamos como hasta las 4 de la tarde con ellos, en oración, en alabanza, en juegos, en instrucción de la palabra, porque es un solo día a la semana que se permite la guerrilla entrar a esos lugares. Y yo me vine con esa inquietud, Señor, porque son los niños.
Y yo intentaba levantar la vista para ver si de pronto veía algún adulto. Los únicos adultos que habían eran los señores estos. Y cuando yo llego allá nuevamente a la casa pastoral, que ya estaba ahí en la habitación, el pastor llega con la pastora y me dice: hermana Luz, ¿sí? La razón por la cual Dios solamente nos permite que le prediquemos a los niños es porque esos niños no van a ser usados, porque los reclutan desde niño y comienzan a meterles esos ideales, pero ellos estaban recibiendo ahora los ideales de Cristo. Dios en su sabiduría estaba creando un contra, ¿sí? Una contradosis a lo que ellos les comienzan a sembrar desde muy temprana edad a los niños, que le entregan muchos niños de los que están con armas, que ellos les nació y no porque se los reclutaron. Algunos sí fueron, pero otros, ellos comenzaron a cultivar los niños, y es por esto que Dios permitió que muchos de esos niños llegaran a escuchar palabra de Dios, ¿verdad? Entonces Dios, si se da cuenta que el propósito de Dios no tiene límite y que Dios se sabe todas las estrategias habidas y por haber. Este pastor quiso desertar de ahí, quiso irse, porque dice que ya le daba hasta miedo que los niños fueran a jugar por la cantidad de minas que había. Casi todos los días había un campesino, miembros de su congregación, muerto por una mina, o inválidos por una mina, perdiendo una pierna, un brazo, una mano por una mina. Y él esa noche hubo obstinación esa noche, y él se sentó en el balcón y comenzó a mirar al cielo y le dijo: Dios, yo te amo, pero también amo a mis hijos, lo que tú me diste. Permíteme salir de aquí, llévame a otro lugar. ¿A dónde voy, Señor, si toda mi vida he vivido aquí en este campo? Yo no tengo familia por fuera y no puedo sacar dinero de aquí. Ellos no pueden sacar dinero, no podían sacar dinero de allá. Ellos pudieron tener vida y tranquilidad cuando el señor Uribe era presidente, pero con este nuevo señor ellos comenzaron nuevamente a caer en aquella opresión. Y él le dice a Dios en esa noche, orándole, que él quería irse. En medio de esos enfrentamientos, sus hijos estaban jugando con una pelota y él los hizo entrar. Le dijo: hijos, éntrense. Y le dije: uno de los niños, poner una palabra en tu boca para traer instrucción a mi vida. Es entender que tú eres una vasija de Dios y que lo que yo no tengo, tú lo tienes de parte de Dios para mi vida. Es entender que yo no soy imprescindible y que no me la sé toda. Amén, iglesia. Dios quiere que usted y yo entremos en esa intimidad con Él, en esa confianza, en esa relación. No es un ir y venir, no, esto debe tener una reacción. ¿Qué está pasando con mi vida? ¿Qué está pasando con nosotros? Amén. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies en esta mañana. Y si tú en estos momentos estás pasando por momentos de